en conjunto con nosotros. Primero queremos expresar nuestro más profundo sentir, ¿cierto? Y pesar por la situación que está viviendo nuestra región. Eh, hay hartas muestras Recording de in progress. saludos en el chat. Y como les decía, la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Viña del Mar y la carrera de Psicología queremos mostrar nuestro gran pesar con respecto a esta situación que estamos viviendo en la región y darles nuestras más sentidas condolencias a todos aquellos que perdieron a sus seres queridos. En momentos como estos es donde la solidaridad y el apoyo mutuo son fundamentales, y en ese contexto es que nos complace contar con su presencia y compromiso y hacer este aporte desde lo que nosotros sabemos y nuestra expertise para que podamos generar ayudas centradas en información que vayan en pro del bienestar de las personas. Agradecemos su participación activa eh, y el compromiso con el bienestar comunitario, por supuesto. Sin duda, su presencia va a contribuir enormemente en la difusión de estos conocimientos cruciales y el fortalecimiento de las redes de apoyo emocional en pro de ir en apoyo de nuestras comunidades. Sin más preámbulos, eh, quiero dejarlos en este espacio de aprendizaje colaborativo con quien va a exponer en esta ocasión, que es el psicólogo Daniel Bruna, que es magíster en psicología clínica, coordinador del área clínica del CEPS de nuestra institución y director del diplomado en estrategias para la intervención en crisis y gestión de la emergencia de nuestra casa de estudios. Quiero reiterar nuestros agradecimientos y la participación de ustedes, que sin duda va a contribuir enormemente al beneficio y el bienestar emocional de las personas afectadas y sus familiares. Muchas gracias. Daniel, te doy el pase. Ahora sí. Hola a todas y todos. Muchas gracias por la gran asistencia. Ahí veo que hay más de 100 personas conectadas, así que agradecimiento respecto al compromiso en la actualización, ¿cierto?, de estos conocimientos que son tan necesarios en el contexto. Gracias, Paola, por la presentación, y también me sumo a las palabras de la Paola en cuanto a mandar fuerza, ¿cierto?, a las personas afectadas. Yo en estos días, ya desde el sábado, he estado activo y recorriendo, ¿cierto?, en los albergues, y he estado apoyando en las duplas psicosociales de contención. Así que la idea de la actualización de esto no es solamente teórica, sino también contarles un poco cómo lo que es el PAP aplicado en el contexto actual, en la circunstancia particular, ¿ya? Así que vamos a ir comenzando, ¿cierto? Vamos a ir presentando y después voy a dejar un tiempo para hacer algunas preguntas, unas consultas situadas, ¿cierto? Para las personas que ya están colaborando o que en un futuro van a colaborar. La idea de revisar estos contenidos es que muchos de ustedes tal vez vayan a estar en terreno, ya sea como duplas psicosociales o como personas que estén colaborando en sacar escombros, etcétera. Y mucha gente tal vez se acerque a conversar con ustedes. Y hay algunos elementos que hay que evitar realizar y otros que son recomendables o acciones a realizar, ¿ya? No necesariamente todos y todas van a realizar un PAP, pero es mejor tener la información que no tenerla. Por eso también el objetivo de realizar estos espacios, ¿ya? Para evitar generar intervenciones iatrogénicas, o sea, intervenciones que finalmente, a pesar de que tengan un objetivo terapéutico, un objetivo adecuado, un objetivo
que uno quiere ayudar, puede causar todo lo contrario. Esa es una de las ideas de por qué generar estos espacios, entregar herramientas que permitan canalizar una ayuda, ¿ya? Muchas veces cuando ocurren las catástrofes o las situaciones como esta, mucha gente quiere ayudar, pero a veces la misma ayuda se transforma en un obstáculo, en un problema cuando no está canalizado, cuando no hay un flujo adecuado, cuando no hay una gestión, ¿ya? Por eso tenemos que ajustarnos a los protocolos. Por ejemplo, hoy día el tema de las intervenciones psicosociales se encuentra ajustada en el marco de la Seremi de Salud, a través de salud mental. Las personas a cargo están distribuyendo los voluntarios y están dando directrices, ¿ya? En conjunto también con la Corporación de Salud y las duplas de los SFAM, etcétera. Y porque han llegado y he visto que han llegado psicólogos, psicólogas que quieren ayudar inmediatamente, pero se tienen que ajustar a esos canales. Y para eso también es importante tener la información, ¿ya? Dicho ese contexto, vamos a hablar hoy día, y me presento, Daniel Bruna, y Paula me presento con mayor detalle, de la primera ayuda psicológica, ¿ya? El modelo de la primera ayuda psicológica es un modelo de asistencia humanitaria distinto a los primeros auxilios psicológicos. El modelo ABCD de la Católica, por ejemplo, es distinto, está ajustado a situaciones de catástrofe y está estandarizado a nivel mundial, ¿ya? Para dar el contexto. Pero lo vamos a abordar en el contexto nacional, en donde tenemos un sistema bien particular en Chile, ¿cierto? Aparte del SENAPRED, ¿cierto? Que es nuevo organismo que reemplazó a la ONEMI anterior. Tenemos también el Sistema Nacional de Protección Civil, ¿ya? Que este sistema es una estrategia para mejorar las capacidades de respuesta y reducir la vulnerabilidad de las personas. Dentro de este sistema está la intervención psicosocial en salud mental y el PAP, que es los primeros apoyo, primera ayuda psicológica, ¿sí? Eso es importante entender, que esto es un contexto de respuesta mucho más allá de la respuesta en el apoyo psicológico, también en logístico, alimentos, salud, entre otros, ¿ya? Y está directamente orientado a la gestión de riesgo en emergencia y desastre, y por ende se tiene que ajustar a los lineamientos, por ejemplo, de la comandancia actual, de las autoridades, de la delegada presidencial, entre otros. No es autónomo, se tiene que ajustar a las directrices del comandante que está a cargo de la emergencia. Así nos ajustamos los servicios con las necesidades específicas, ¿ya? Dicho ese contexto también, hay que entender que no es cualquier tipo de crisis, ¿ya? El terremoto tiene ciertas particularidades, los tsunamis tienen ciertas particularidades, los aluviones, etc. El incendio tiene especificidades que es importante tener en cuenta, y este incendio en particular me gustaría detenerme en que tiene elementos que hay que considerar antes de realizar un PAP. Primero, la densidad de población afectada. Son más de 24 kilómetros, 20.000 hectáreas, 15.000 viviendas afectadas o más, ¿cierto? Más de 130 víctimas fatales, y estos datos se van actualizando, lamentablemente. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros, por ejemplo, tuvimos la experiencia del incendio del 2022 en Viña, ¿cierto? En cual yo también participé, en donde hubo aproximadamente 11 víctimas fatales. Lo más probable es que nosotros las intervenciones íbamos a ser personas que perdieron, ¿cierto?, su casa, pero no necesariamente tenían personas extraviadas, ¿cierto?, o mascotas, ¿cierto?, o familiares no identificadas o fallecidas. Hoy día es muy probable que si ustedes van a los albergues y van al territorio, se encuentren con historias que tengan que ver también con la pérdida, ¿cierto?, de un ser querido. Y esa es una particularidad importante, a diferencia tal vez de los incendios pasados, ¿sí?
Por eso doy el énfasis y lo voy a ir resaltando cuando vayamos viendo el PAP, ¿ya? Otro elemento que creo que es muy importante es el tema de la especulación, la información no oficial, de los canales no oficiales, en donde se va generando ciertas ideas que no necesariamente se ajustan con la realidad, y esto, en vez de ayudar, genera una tensión, ¿sí? Entonces, sumado todos estos elementos, podríamos decir que esta crisis tiene una tensión sostenida. Se mantiene la crisis por estos elementos, ¿cierto? Por el tema de pérdida de personas, ¿cierto? Que no se identifican, ¿cierto? Los fallecidos. El tema también de la incertidumbre del inicio o del incendio, que no se tiene certeza de quiénes fueron, etcétera. Y la idea de que hay personas que están generando nuevos focos, entre otros. Todo eso mantiene una tensión, ¿sí? Lo que puede generar también que si nosotros vamos a territorio, tengamos una respuesta tal vez más adversiva, sea más difícil acercarnos a conversar o generar intervenciones, intervenciones en ese contexto. Sumado a esto, y antes de comenzar ya a hablar de PAP, yo quiero agradecer a la Escuela, ¿cierto?, de Ciencias Jurídicas y Sociales por esta invitación para poder explicar esto, que nos abra las puertas, ¿cierto?, para la comunidad UVM y la comunidad de profesionales, ¿cierto?, y colaboradores en poder entregar esta herramienta. Y agradecer a Bárbara Calderón, que se encuentra acá, que es la directora de la escuela. Muchas gracias, Bárbara, también por participar y por darnos este espacio y por facilitar esta gestión. Continuando en el fondo en el contexto de la intervención en crisis, hay que saber que las crisis tienen un efecto, un impacto en los distintos niveles, tanto individual, biopsicosocial, pero también en la familia, en la comunidad, en el sistema, en el sistema en general. Así que muy importante, por ejemplo, la participación de las instituciones como la universidad, que es una institución que está conectada con la comunidad, que está conectada con la vinculación con el medio, ¿cierto? Y sobre todo la Escuela de Ciencias Sociales, Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales, porque tenemos carreras que justamente son pertinentes a las necesidades, ¿cierto? Derecho, trabajo social, eh, psicología, ¿cierto? Eh, Entre otras carreras que son importantes para poder gestionar las políticas públicas, entre otros. Y desde ahí la intervención, a pesar de que nosotros vamos a trabajar en la contención de individuos, familias, pero la intervención es mucho más amplia, ¿sí? Y eso hay que entender que el PAP está situado en una gestión y en un sistema mucho más amplio. Pero para entender los primeros auxilios, primer apoyo psicológico, tenemos que entender la crisis, ¿ya? Y la crisis tiene una particularidad importante, que es un punto de quiebre, un punto de cambio, en donde interrumpe la continuidad de las personas, ¿sí? Antes del incendio, estas personas tenían un proyecto de vida, tenían su casa, tenían una conformación de un sistema que la catástrofe la desarmó. Y en esa perturbación de la homeostasis, del equilibrio que se tenía, genera, ¿cierto?, la necesidad de intervenir, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese punto de cambio se puede avanzar o se puede generar un retroceso. Por ende, las intervenciones en crisis no solo son intervenciones situadas en el marco de responder una necesidad específica, sino también son intervenciones preventivas. Porque lo más probable, si hacemos una contención lo más cercano al evento crítico, estamos generando una prevención de un desarrollo de un trastorno o una problemática mucho más compleja. ¿Ya?
la respuesta habitual ante la crisis de las personas, ¿sí? Las personas tienen reacciones distintas a las crisis. Algunos son internalizantes, otros son externalizantes. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que vamos a notar que están angustiadas, personas que vamos a notar que están tristes, están con rabia, están con frustración frente a lo ocurrido. Pero hay otras personas que van a estar mucho más retraídas, que no van a tener síntomas visibles de la expresión y la respuesta frente a la crisis. Eso no quiere decir que no estén afectadas, solamente que su sintomatología es internalizante y difícil de identificar. ¿Ya? Por eso es importante tener muchos elementos de observación, no solamente lo que vemos, sino también lo que escuchamos. También los antecedentes que existen. Tenemos que informar, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces, entender que las personas reaccionan de distintas maneras frente a la crisis, ¿ya? Y por eso es importante también que la intervención en crisis identifique estas necesidades y favorezca a restablecer, ¿cierto? Y aliviar el malestar para recuperar de cierta forma el equilibrio anterior al suceso. Vamos a ir viendo cómo se hace esto, ¿ya? Pero estoy dando el marco primero conceptual, específico respecto a ello, ¿ya? Entonces, la crisis, que en el fondo es la crisis psicológica como respuesta a este evento, ¿cierto? Es una respuesta traumática, estresante, que desborda la capacidad y las estrategias de afrontamiento que tenía habitualmente esta persona, ¿sí? Y eso define en el fondo lo que nosotros tenemos que hacer, es lograr armar de alguna forma, ¿cierto? Facilitar que la persona pueda responder a corto plazo, ¿sí? Lo vamos a ir explicando y profundizando también más adelante. ¿Y cuál es la intervención más adecuada? ¿Cuál es la intervención más adecuada con respecto a ello? Es la primera ayuda psicológica, que es una ayuda de asistencia humanitaria y actualmente es el apoyo de salud mental más extendido, ¿cierto?, en las grandes crisis a nivel mundial, ¿sí? Es importante saber que esto está estandarizado, ¿cierto?, por la Organización Mundial de la Salud, se realiza en situaciones de guerra y catástrofes naturales a nivel, como dije, mundial. Entonces, está bien estandarizado, estudiado, y desde ahí es importante entender que el manejo de los pasos, ¿cierto? Y los principios del PAP son necesarios para nuestras comunidades de profesionales, los cuales están colaborando hoy día en los albergues y en el territorio. ¿Dónde se sitúa el PAP? Se sitúa en la intervención de primer orden, que se llama, ¿cierto? Que es la primera respuesta de salud mental, a diferencia de la psicoterapia, ¿cierto? Y otras intervenciones posteriores. Y es la atención inmediata que se suministra después que se ha presentado el evento crítico, ¿cierto? Que en este caso es el incendio. Y el objetivo tiene que estar coordinado con los objetivos generales de una respuesta inmediata: reducir los riesgos de mortalidad, proporcionar apoyo, gestionar enlaces de ayuda, ¿sí? En ese marco nace el tema de los primeros auxilios, ¿cierto? Como una atención inmediata para poder restablecer, ¿cierto? Restablecer las estrategias de afrontamiento y favorecer la recuperación de un equilibrio en las personas. Pero, ¿cómo vamos a definir en el fondo el PAP? Como ya hemos dicho, en síntesis, es una asistencia humanitaria que tiene que ver con una práctica de apoyo de un ser humano a otro, ¿sí? Y un ser humano que estuvo expuesto a una situación particular, estresante, ¿cierto? Y que necesita una ayuda. Y esto es importante. ¿Por qué se habla de primera ayuda psicológica? Porque son personas que no solamente necesitan el apoyo en el área psicológica, necesitan ayuda diversa.
Anteriormente, cuando se hablaba solamente de primeros auxilios, nos centrábamos solamente en la necesidad psicológica, pero lo más probable es que cuando nos acerquemos a las personas nos encontremos que las personas están preocupadas de otros elementos, ¿sí? De su casa, de cómo recuperar su vivienda, de sus familiares perdidos, de aspectos relacionados con el reconocimiento, ¿cierto?, de familiares, entre otros. Entonces, nos van a llegar, ¿cierto?, una ventilación discursiva, emocional, con muchas necesidades. Y el PAP, ¿cierto?, está justamente orientado a que podamos facilitar y favorecer, ordenar y priorizar esas necesidades, ¿cierto? Y así no agobiar a la persona, reducir su situación de estrés. Entonces, ¿en qué consiste el PAP? ¿Ya? Primero, brindar ayuda y apoyo práctico de manera no invasiva. Es importante lo no invasivo. Nosotros no podemos obligar a las personas a realizar PAP. Nosotros tenemos que llegar al lugar, tenemos que informarnos respecto al lugar, tenemos que saber qué servicios existen, qué agentes son los líderes, ¿cierto? Los agentes claves en el lugar. Ya, por ejemplo, en el albergue, yo me acerco al encargado del albergue, que es de la municipalidad. Converso con él, le pregunto la situación, ¿sí? Me acerco a las trabajadores sociales que están manejando la red de servicios. Me acerco al punto de salud. Voy al casino donde están dando los alimentos, ¿sí? Y les pregunto los horarios de cuándo se dan los alimentos. Voy al sector donde están llegando la ropa, ¿cierto? Las colaboraciones, voy allá y veo qué hay y cuál es el mecanismo para acceder a eso. Después de haberme informado de todos los servicios, ¿cierto? En el albergue, recién ahí yo voy a poder ir al punto de salud o ir a recorrer y conversar con las personas. Porque si voy a conversar con las personas y no conozco dónde estoy, cómo funciona, quiénes son, lo más probable es que no vaya a dar una información adecuada y me acerque de una manera muy invasiva, ¿ya? Entonces, cuando hablo de no ser invasivo, hablo de generar un protocolo de acercamiento. Igual que en los territorios. En los territorios uno llega, ¿dónde está el punto de ayuda? ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está el punto de salud? ¿Dónde está la persona a cargo de la junta de vecinos o la gente clave de la comunidad? Me acerco a estas personas, converso con estas personas, les pregunto, ¿sí? Esto me va a permitir tener una evaluación general de las necesidades y preocupaciones y así poder ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas, por ejemplo, asistencia médica. Si yo veo que una persona que me está conversando en el PAP, ¿sí?, me dice entre medio del discurso que tiene un dolor de espalda, ¿cierto? O que, tiene una enfermedad crónica y que los medicamentos los perdió en el incendio y que no ha podido tomar sus medicamentos, yo inmediatamente identifico esa necesidad como prioritaria. Inmediatamente la voy a anotar, la voy a seguir escuchando a la persona, pero después al momento de ordenar a la persona, yo le voy a dar la información dónde dirigirse, ¿cierto?, al médico para que le dé una receta, ¿cierto?, y para que se gestione su medicamento a través de el COSAM, perdón, el CESFAM, ¿sí? Y se pueda administrar el medicamento ya que tenía medicación previa al tema del incendio y lo perdió en el incendio. Hay mucha gente que está en esa situación, que salió con lo opuesto y perdió medicamentos, documentos y cosas muy importantes. Entonces, por eso es relevante conocer el contexto para poder entregar una información que sea real, ¿ya? Escuchar a las personas, eso es fundamental en el PAP, ¿cierto? Pero no hay que presionar para que hablen, no todas las personas van a querer hablar. Lo importante es dar cuenta a la persona de que hay alguien que quiere escuchar, que está ahí para apoyar, ayudar, que hay un ser humano ahí atento a sus necesidades. Y eso en el objetivo también de reconfortar a las personas y ayudar a calmarlas. Importante el tema del manejo de la respiración, ¿cierto? El manejo de los ejercicios de respiración, de relajación de Jacobson, ¿cierto?
los que practican yoga, por ejemplo, es muy importante también esos ejercicios para poder ayudar a las personas. Eh, y también el tema de lo analógico, lo no verbal, ¿cierto? La conexión visual, etcétera, que lo voy a ir explicando en los paso a paso más adelante. Ya había dicho, ayudar a las personas a conseguir información de los servicios de apoyo sociales y además proteger a las personas del contexto de riesgo. Acá es muy importante. Los riesgos que vamos a ver en los contextos son variados. ¿Cuáles yo he visto para que ustedes tengan presente? Riesgos físicos con respecto a que están en cercanía a los escombros, ¿cierto? O están en lugares donde hay todavía humo, ya, esos riesgos físicos. Pero también he visto en los albergues riesgos asociados a vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque en los albergues conviven muchas personas. Hay un flujo de personas que ingresan y salen. Y se han hecho puntos de juegos con los niños, ¿ya? Los papás, mamás, les favorece que los niños estén realizando estos juegos mientras ellos están ocupándose de otros elementos, ¿sí? Sin embargo, se produce un riesgo, porque las personas que están con los niños, ¿cierto? En su momento no habíamos visto, por ejemplo, si tienen certificados de inhabilidad, ¿cierto? Ustedes saben que uno tiene que sacar, para trabajar con los niños, tiene que sacar un certificado para que te certifique en el fondo que tú no tienes ningún tipo de sanción, ¿cierto? O juicio, etcétera, que diga que tú no puedes trabajar con niños, niñas, adolescentes. Entonces, eso no se había hecho, ahora se está haciendo. Pero hay niños que jugaban con otros niños o se iban a la pieza del albergue donde hay otras personas y no tenían supervisión de sus padres. Identificamos ese riesgo y fuimos a hablar con cada uno de los papás, recordándoles la importancia de supervisar y cuidar a sus hijos, sobre todo en este contexto. Ustedes saben que las investigaciones dicen que en los contextos de emergencia, en estas situaciones, aumentan, ¿cierto? El tema de abuso sexual infantil, práctica abusiva, violencia intrafamiliar, entre otros. Entonces, es muy importante recordar eso. Eso es también tener en cuenta esta primera ayuda psicológica, identificar riesgos y gestionar ello para bajar los niveles de afectación en las personas. ¿Qué no es la ayuda psicológica? Y esto es muy importante. ¿Qué no es? ¿Sí? A ver, primero hay que entender que la primera ayuda psicológica no es solamente para psicólogos y psicólogas. O sea, los psicólogos y psicólogas también realizan primer apoyo psicológico, pero lo pueden hacer otros profesionales, ¿cierto? Incluso no profesionales. Lo importante sí es que tengan una capacitación previa, ¿ya? Ojalá una certificación. Los no profesionales, ojalá una certificación en PAP, una capacitación y una actualización en PAP, ¿ya? Pero no es exclusivo para profesionales en salud mental. No es consejería, no es terapia, ¿sí? Eso es muy importante porque duplas psicosociales me preguntaban si tenían que hacer sesiones, ¿sí? Como primera sesión, segunda sesión, no. Si nosotros identificamos una necesidad para psicoterapia, tenemos que derivar a psicoterapia, pero ya nosotros no nos hacemos cargo del proceso psicoterapéutico. Eso es muy importante, ¿sí? Tampoco es un análisis psicológico del evento, ¿ya? Lo que se llama debriefing. No, no es un análisis del evento crítico. No le voy a pedir que me cuente lo que pasó con detalles a las personas. Eso no se hace, eso de hecho es iatrogénico, eso puede ser riesgoso. Lo que puede pasar es que las personas espontáneamente me quieran contar, ¿ya? Yo voy a escuchar, pero me voy a centrar en la respuesta, en los recursos, ¿sí? Y no me voy a centrar en el déficit y en la pérdida. Y no voy a profundizar o no le voy a hacer preguntas respecto a que me entregue detalles de lo ocurrido, porque eso va a generar una afectación negativa, ¿sí? Eso es importante. No es pedir a alguien que analice lo que ha sucedido o que ordene los acontecimientos. No consiste en presionar a la gente para que relate
cómo se sintió, cómo reaccionó frente a los hechos. Eso no es recomendable. Tampoco es equivalente a un modelo de intervención en crisis clásico. ¿Ya? Otra pregunta importante en esta actualización es, ¿para quién es el PAP? No es para todos. Podemos definir primero que va dirigido, sí, a adultos, niños y adolescentes, personas angustiadas, expuestas al evento estresante, pero no todas las personas van a requerir PAP y no hay que obligarlas y forzarlas, como dije anteriormente. Pero también hay que tener en cuenta que hay personas que van a presentar sintomatología que no es pertinente un PAP. Yo me he encontrado en los albergues personas con sintomatología psicótica, personas con síndrome de abstinencia por consumo de sustancias. Y eso nos he encontrado un montón. ¿Ya? Imagínense a alguien con un consumo por dependencia a pasta base, ¿cierto? En donde tenía sus lugares de consumo, tenía un circuito en donde acceder al consumo y de repente todo eso se quemó. No hay nada. Y no puede acceder al consumo. Y llega a un albergue en donde no tiene acceso al consumo. No es que uno sale del consumo de un día para otro. Entonces tenemos una persona que lleva ya 3 días, 2 días sin consumir, una persona que tenía consumo diario, y está ansiosa, taquicardia. Entonces pasó que una dupla me entrega el reporte y me dice, aquí tenemos una persona con crisis de pánico por la situación del incendio. Yo veo la ficha, veo la edad y veo el antecedente de consumo. Y dije, ¿será crisis de pánico o será síndrome de abstinencia? ¿Ya? Realizamos una evaluación y no era crisis de pánico. Justamente era síndrome de abstinencia con un craving activo, o sea, con un deseo intenso por consumir. Quería salir del albergue y quería conseguir el consumo. Derivamos afortunadamente en ese albergue en particular, había una psiquiatra, hicimos la psiquiatra, hizo la interconsulta, vino el SAPU, que se la llevó, ¿cierto? Hizo una desintoxicación y vamos a ver lo que pasa. Pero eso ya no es PAP, fue gestión de ayuda. Pero el PAP yo no le podía aplicar el PAP, no me podría acercar a ella, no podría hacer ventilación emocional, no porque ella está centrada en un elemento que tiene que ver con un consumo que es un trastorno más complejo. Y eso va a pasar también con esquizofrenia, ¿cierto? Con personas que tengan antecedentes de depresión, con ideación suicida estructurada, entre otros. Por ende, no todo es PAP, pero eso no quiere decir que yo no gestione la idea, la crisis, ¿sí? Yo puedo ir, derivar, ¿cierto? Pero no aplico PAP. Por ende, el PAP, ¿cierto? Debe estar disponible para las personas que requieran PAP, no tiene que ser forzado, es voluntario, pero también uno tiene que tener los criterios para saber que hay personas que van a presentar necesidades mucho más complejas y que van a necesitar intervención psiquiátrica, médica, psicoterapia y no PAP. A ver, esto es importante también, el cuándo. A ver, el PAP lo ideal es posterior, ¿cierto?, a la situación o al evento crítico, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que no se aplique después PAP después de 48 horas, no. Uno puede aplicar días después, semanas después, ¿ya? Sí puede ser que hay investigaciones que muestran que no va a tener el mismo efecto, ni el mismo impacto, pero siempre es mejor aplicar el PAP que no aplicarlo, ¿ya? Después ya de las semanas, ¿cierto? No es recomendable y tal vez hay que evaluar que inmediatamente derivarlo a psicólogos o psicólogas. ¿Por qué? Porque si no aparece la necesidad antes y aparece una sintomatología posterior, lo más probable es que estemos frente a un trastorno de estrés postraumático. Y eso requiere ya una intervención más especializada. ¿Sí? Esto puede ser muy obvio, pero yo creo que hay que siempre recordar cómo estamos para poder realizar, ¿sí?, un PAP. Muchas veces, y eso a mí me ha pasado, por eso lo digo, estamos muy centrados en la ayuda de los demás, pero no nos damos cuenta cómo estamos nosotros.
Y si nosotros estamos angustiados, estamos tristes o estamos en una situación, lo que pasó mucha gente que quería ayudar, pero además tenía familiares afectados y estaba con la preocupación de estos familiares, la recomendación es primero lograr resolver eso, ¿cierto? Tranquilizarse, tener un autocuidado, prestar atención al propio bienestar para poder ayudar al otro, porque si no, podemos incluso generar un problema, ¿ya? Si nosotros estamos angustiados, créanme que eso se transmite y las personas lo sienten. Si uno está angustiado, si uno está con dificultades, si uno está triste, se transmite. Y no es adecuado que yo realice un primer apoyo, una primera ayuda psicológica si yo no me siento bien. Por eso es importante siempre estar atento, atentas a su propio bienestar, ¿ya? Antes de ayudar a otras personas. ¿Sí? Y ya llegó el momento de hablar del PAP en específico. Eh, ha pasado rápido el tiempo, ya son casi un cuarto para la una, entonces voy a ir a esto para dejar un espacio de preguntas y consultas. ¿Cuáles son los principios de la actuación del PAP? Y cada principio tiene pasos importantes que hay que identificar y eso es importante que lo anoten, ¿cierto? Para los que van a ir a territorio, ¿cierto? Y a los albergues a ayudar, a apoyar, ¿cierto? Primero, prepararse, observar, escuchar, conectar. Vamos a ir con prepararse. A ver, prepararse, ya ustedes se están preparando al asistir a este webinar, ¿sí? Porque se están conociendo, ¿cierto? La información adecuada, ya saben más o menos cómo uno se tiene que acercar a un albergue, al territorio, que no se puede ir a ayudar al tiro a las personas, tengo que conversar con las personas a cargo, tengo que saber dónde están los servicios, tengo que saber qué sucedió, más o menos lo que yo les di la información inicial, cuántas hectáreas, cuántas personas, que está la particularidad de los fallecidos, ¿cierto? Personas que no se han identificado, cuántas son las personas afectadas, y ahí en la particularidad del territorio yo tengo que averiguar eso, ¿sí? ¿Cuántos los vecinos que tienen antecedentes de salud previos, ¿cierto? Yo me acerco a la gente o los informantes claves que me pueden dar estos antecedentes, ¿sí? ¿Qué servicios disponibles existen? ¿Quiénes están atendiendo? Si hay atención médica. ¿Dónde y cómo pueden las personas solicitar ayuda? ¿Cuáles son los procedimientos para acceder al médico? ¿Se tienen que acercar nomás? ¿Ir al punto de salud? ¿Tienen que hablar primero con alguien? ¿Cuáles son los criterios? Etcétera. El flujo. Es importante informarse a ello. ¿Quiénes pueden acceder a esa ayuda? Pasó que una dupla le ofreció un servicio y una ayuda. Ah, pero señora, allá, en tal lado, hay duchas gratis. Se puso un container y duchas gratis. Y se le entregó y la señora súper emocionada, ¿sí? Fue allá y le dijeron, no señora, esto es por cupones, que se lo estamos entregando a la municipalidad. Usted tiene que esperar que la municipalidad le pase estos cupones y con esos cupones se acerca acá a bañarse. La señora llegó más afectada, ¿cierto? Y triste porque un profesional psicosocial le había dicho que se podía ir a bañar allá. Y eso fue porque no nos informamos bien. Entonces, no es solamente saber qué hay, sino cómo acceder a eso que hay. Preguntar cuál es el procedimiento. ¿Sí? Seguridad y protección. Saber qué está ocurriendo ahí. A veces podemos estar observando bullying, situaciones de pelea, conflictos. Me encontré también el tema de que había conflictos asociados a que, por ejemplo, una persona que ingresó al albergue recibió ayuda particular de familiares y le trajeron cosas directamente a ellas. Las otras personas creían que ella estaba quedándose con las cosas de la ayuda. Entonces hubo un conflicto. Y pasan estos conflictos y generan una crisis dentro de una crisis, ¿cierto? O personas de situación de calle que no perdieron la casa, ¿cierto? En este contexto, pero si llegan a los albergues igual, ¿cierto? Para conseguir ciertos beneficios, etcétera, y estaban en las salas compartidas, otras personas se dieron cuenta de esta situación, se generó otro conflicto. Tuvieron que cambiar de salas. Entonces, pueden ir ocurriendo situaciones, ¿cierto? Lo que le había dicho el tema de la vulneración, también ir atento, la vulneración de los niños y adolescentes, estar atento
a si los niños están solos o no. Es importante estar observando, ¿cierto?, el entorno o las situaciones de peligro y riesgo. Y la coordinación. ¿Quién está coordinando las acciones? ¿Qué agentes educativos se han desplegado? ¿Cómo se organiza esta respuesta? ¿Quiénes son? Y converso con ellos para poder coordinar. Ese es preparación. Vamos a la observación. Observar, es importante observar ya los elementos que hemos mencionado, ¿cierto? ¿Qué peligro, ¿cierto? ¿Qué situación? ¿Cuál es la persona que necesita una atención inmediata? ¿Sí? ¿Quién más puede ayudarme? ¿Cierto? Observar sintomatología, importante, si está síntomas físicas, temblor, dolor, pérdida de apetito, ansiedad, llanto, etcétera, o sintomatología más internalizante, ¿cierto? Inmóvil, retraído, ya preguntar si está orientado. Yo siempre pregunto, ¿en qué fecha estamos? ¿Cierto? ¿Dónde estamos? Para saber si hay una orientación, si hay juicio de realidad. Importante preguntar dónde vivía, ¿cierto? ¿Dónde está ahora? Aunque sean preguntas muy obvias, tú le dices a la persona, me le voy a hacer una pregunta un poco respecto a fecha y eso para ir viendo la orientación, ¿sí? Se pueden hacer esas preguntas después del primer contacto. Escuchar. Principios de actuación, ¿sí? Es importante que al acercarme a las personas, después de todo lo que ya hicimos, prepararnos, observar, ya sabemos dónde estamos, nos acercamos de manera respetuosa a las personas, ¿cierto? Presentándonos y diciendo nuestro nombre. Yo ayer tenía por ejemplo, mi credencial. Ojalá tener una credencial con su nombre, ¿cierto? Diciendo quiénes son, a qué vienen, ¿sí? Preguntarles si necesitan una ayuda y si se pueden acercar cuando ellos quieran, refiriéndose en el punto en donde ustedes se pueden encontrar, ¿sí? Siempre es importante hacer rondas, recordando que van a estar ahí para cuando ellos requieran. Pero puede ser que la persona inmediatamente les diga, no, si necesito hablar. Si es así, ustedes tienen que buscar un lugar seguro y tranquilo para conversar, ¿sí? Donde ojalá no haya interrupciones y donde haya cierta privacidad, ¿ya? Hay que preguntar a las personas si, cuando lleguemos a ese lugar, si se sienten cómodos, ¿sí? Ahí hay que preguntar igual cuáles son sus necesidades, aunque sea obvio. Se averigua y las prioridades que tiene la persona, qué es lo más importante para esta persona, qué son las necesidades y se identifica necesidades de la ventilación emocional en el momento, pero también necesidades que no necesariamente yo le voy a resolver, pero sí le puedo entregar alguna información. Hay que escucharla, hay que ayudar a tranquilizarse, hay que quedarse cerca, no presionar a hablar, escucharlo si quiere hablar y ayudar a tranquilizar a través de los ejercicios de respiración que ya les había dicho. ¿Cómo se hace? ¿Qué hacer? Hablar suavemente, contacto visual, decirle, recordarle que están a salvo y que hay ahí un equipo para apoyarlo. Situarse cerca a la persona, pero mantener una distancia prudente respecto a edad, cultura, sexo. Hágale entender que hay una persona que está dispuesta a escuchar, hay que tener paciencia, calma, y además, si hay una persona desconectada con la realidad, hay que ayudarle a concentrarse en la respiración, situarla en el aquí y ahora, ¿cierto? Situarla en el lugar y en el espacio. Si vemos que requiere y presenta la sintomatología anteriormente mencionada, hacemos una derivación. ¿Qué no hacer? Y esta para mí es la parte más importante. ¿Qué no hacer? No inventar cosas que no sabe. No utilizar expresiones demasiado técnicas. No hablar con mucho lenguaje técnico porque las personas no le van a entender. No cuente lo que pasó a otra persona. Me he encontrado con eso, así como, oh, yo conozco un vecino que perdió la casa. No. No hable de sus propios problemas. No haga falsas promesas ni de falsos argumentos para tranquilizar a la persona. No piense ni actúa como si tuviera que resolver todos los problemas de la persona en su lugar. Hay que dar fortaleza a la persona, hay que facilitar la agencia personal, no quitarle fortaleza, no quitarle la sensación de poder cuidarse a sí misma. Eso es muy importante en eso. Y por último, pero no por eso menos importante, hay que ayudar a las personas a resolver sus necesidades conectándolo con su grupo de apoyo y con los servicios que se encuentren disponibles. Proporcionar información fidedigna y
generar enlaces de ayuda. ¿Sí? Hay que ayudar a priorizar esas necesidades de ayuda, ayudarlos a buscar los mecanismos de apoyo, ayudarle a recordar cómo hicieron frente a tal vez problemas pasados y conectarlos con agentes claves. ¿Ya? ¿Cómo se concluye? ¿Cómo se termina esta ayuda? Bueno, hay que evaluar si hay necesidades específicas que hay que derivar, realizar un cierre. Es importante conectarlo con los servicios que existen y también es importante despedirse adecuadamente, deseándole que le vaya bien y dejándole claro que ese fue el PAP, ¿sí? Y luego derivar. Eso es los pasos, ¿cierto? Y los principios del PAP en detalle. Espero que haya servido, ¿cierto? Esta información, esta exposición. Y ahora vamos a dejar brevemente, nos quedan 10 minutitos, ¿sí? Un poquito menos, para poder hacer algunas preguntas, consultas, dudas. Bueno, decirles que hay 133 personas conectadas, así que agradecer ahí. Nicolás Kleiner. Hola, una consulta. ¿Cuál sería la mejor forma de desviar en fondo lo que me está contando si es que la persona a la que le estoy diciendo PAP se está metiendo nuevamente en el trauma y no y quiere entrar ahí? Ya, a ver, es importante, no es que la persona no pueda contar lo que pasó. El tema es no que nosotros no profundicemos, ¿cierto?, en preguntas que puedan generar, ¿cierto?, mayor trauma. Ahí, más que desviar, tal vez centrándonos en la respuesta, ¿sí? Centrándonos en cómo si la persona logró, tal vez... a ver, ayer, le voy a dar un ejemplo, tal vez, es mejor. Ayer una persona me empezó a contar de una situación muy compleja respecto a lo que estaba pasando con su casa y sus familiares. Y en algún momento me cuenta que al salir del lugar se encontró con un vecino que tenía dificultades al evacuar porque tenía problemas en sus piernas y que él lo tomó, ¿sí?, y lo ayudó a evacuar. ¿Ya? Dentro de todo lo que estaba contando yo lo escuché. No le hice más preguntas, no profundicé respecto al evento de la casa, pero yo lo escuché. Sin embargo, en algún momento él tenía la sensación, ¿cierto?, de que no podía ayudar a la gente, que no había ayudado a la gente. Entonces yo tomé un poco del mismo relato que me dijo y yo se lo devolví y le dije, oye, tú dices que tú has sentido que no has ayudado mucho, que tienes la sensación o impotencia de no ayudar, pero tú me contaste que tú acompañaste a esta persona a la evacuación, ¿sí? Me centré en la respuesta frente a esas circunstancias de algo que él hizo, ¿cierto? Y no algo traumático para poder conversar, ¿ya? Eso es una forma, no diría desviar, yo diría de que nosotros estamos rescatando, fortaleciendo un relato más bien de agencia personal, evitando el relato del déficit, de la pérdida, del problema, ¿ya? Eh, Otro elemento es también es que las personas te van a contar esto, pero luego van a ir inmediatamente a sus necesidades, centrarse más en la situación actual, llevarlo a la conversación de las necesidades. A las personas les preocupa situaciones también de ahora. Te van a hablar del evento, pero inmediatamente van a ver, necesito agua, necesito el tema de mi casa, no sé qué hacer con esto. Las preocupaciones de las personas, aunque no crean, están situadas en temas de ahora, ¿sí? De cómo cuidar su casa, de cómo llenar la ficha, de cuáles son los beneficios, de cómo conseguir información del familiar, etcétera. ¿Sí? No sé si te respondo, Nicolás. Aló, aló, Nicolás, ¿estás ahí? Ya. Mientras Escribió tanto, por el... ah, perfecto. Gracias. Denise levantó la mano. Denise Arancibia. Sí, tenía una consulta porque con respecto de que yo esté atendiendo a alguna persona y en el caso es que, bueno, que Dios no quiera, pero me afecte también de cierta manera y me quede también en el estado de shock y no sepa qué decir, ¿qué podía hacer en esos casos? Ya. A ver, primero, por eso es importante el tema del autocuidado. ¿Ya? ¿Te acuerdas que si tú sientes que hoy día, por esta situación,
estás afectada, tal vez evaluar y ver otro tipo de ayuda que tú puedes dar. Tal vez primer apoyo es una forma de ayudar, pero hay otras. Tal vez, por ejemplo, si yo siento que estoy afectado en esta situación, yo puedo ayudar en gestionar o ir a los albergues a tomar las cosas y ordenarlas. Hay muchas formas de apoyar que no necesariamente tiene que ir al territorio o hablar con las personas. Si yo siento que hablar con las personas me puede afectar, mejor no hacerlo. Ya, eso es lo primero. El tema del autocuidado, el bienestar. Si yo creo que estoy bien, logré generar acciones de autocuidado, bienestar, voy a hablar y mientras me está contando el relato, me genera esta situación, es mejor siempre apoyarse. Por eso siempre estamos en dupla, ¿ya? Inmediatamente uno se puede apoyar con su dupla en esa intervención, ¿cierto? Es mejor ahí derivar que uno obligarse a realizar la intervención. Eso es segundo. Y tercero, es que el principio del PAP no es hablar, no es que tú le digas las cosas, tú sí, al momento de devolver, a ordenar las prioridades, pero lo fundamental es el escuchar, ¿sí? No es consejería, no es psicoterapia. Gracias, Denise, por tu pregunta. Catalina. Profe, ¿usted recomienda dar PAP en recintos como albergues o netamente ir a terreno a hablar con las personas que no han podido ir a albergues, que están resguardando su casa, que están limpiando sus terrenos, etcétera? Ya. No, PAP se puede aplicar en albergues y en terreno, pero esa decisión no es de nosotros, nos van mandando. O sea, yo, por Perfecto. ejemplo, hay una planilla de inscripción y nos van mandando a ciertos lugares. Yo he estado en albergues, todavía no en territorio. Voy a estar en territorio tal vez los próximos días. Pero yo sí estuve, por ejemplo, en territorio en el incendio pasado, y en territorio también hay un punto de salud, también uno hace ronda y va por las casas donde están sacando escombros, ¿sí? Yo igual, por ejemplo, el año pasado igual llevé guantes y para trabajar, llevé una pala también, y fui como dupla psicosocial, pero también empecé a sacar escombros mientras tanto, ¿cierto? Y después de la ronda, en el punto de salud se empezaron a acercar personas. Y yo realicé PAP en el punto de salud y realicé PAP incluso en lugares seguros dentro del terreno de las personas. Entonces, se puede. Y ahora en los albergues sí, hay un punto de salud. En algunos albergues incluso tienen una sala para la aplicación de PAP. En otros uno tiene que buscar un lugar adecuado y armar su lugar, etcétera. Pero uno puede hacer PAP en territorio, en albergues, pero las personas que nos mandan allá, ¿cierto? Son el Ceremi, que creó una planilla y ellos van derivando, ¿ya? Daniel, ahí yo quiero recalcar seguir los conductos regulares. Muchas veces estamos ansiosos, ansiosas por poder apoyar o estamos cerca de los lugares y vamos de manera personal. Yo ahí hago un llamado y yo sé que ahí Daniel está conmigo de seguir los conductos regulares. Si ustedes son estudiantes o personas en general que quieren apoyar, inscríbanse en la INJUV, inscríbanse como voluntarios para que les vayan dando la información y los pasos y dónde ir. Y bueno, obviamente si son profesionales, yo dejé ahí el enlace en el chat donde se pueden inscribir. Siempre tenemos que hacerlo por los conductos regulares porque así también luego esto es a largo plazo, ¿ya? Esta es la primera ayuda, pero vamos a tener que seguir haciendo acciones a mediano y largo plazo. Y es importante que las personas estén dentro del sistema para poder hacer esos apoyos. También en ese sentido, si complementando lo que decía Daniel, si usted se siente afectado o afectada, busque también apoyo en su entorno para poder expresar lo que le está pasando, ¿ya? No se quede con eso dentro, eso es bien importante. También hay una pregunta en el chat que tiene que ver con los registros fotográficos, evitar eso. Recordemos que eh,
los registros gráficos son situaciones sensibles para las personas, debemos cuidar su privacidad y por lo tanto, con mayor razón si son niños, niñas o adolescentes. Y en ese sentido también, Daniel, me imagino que tú tienes una postura al respecto. Te doy el pase. Sí, sí, mira, efectivamente. Por ejemplo, yo tengo redes sociales y yo no he subido ninguna fotografía de persona por lo mismo. Hay que resguardar la privacidad de las personas. Sí, obviamente, uno a veces hace registros propios, ¿cierto? En el albergue, pero tratando de no mostrar a nadie, o del equipo de salud, pero siempre con consentimiento, etcétera, pero no de las personas. Y sobre todo los niños y adolescentes, hay incluso una ley muy específica que uno no puede exponer ciertos niños y adolescentes con fotografía, etcétera. También hay otra pregunta que nos saltamos en el chat. Alejandra dice: hola Daniel, me pregunta si sobre una persona que empieza a hablar sobre el fallecimiento de un familiar y no puede tranquilizarse. ¿Qué sería lo mejor en ese caso? A ver, sí, el no tranquilizarse, ese tiene que ver con la idea que nosotros tenemos, ¿cierto? De que las personas en una conversación no se van a tranquilizar. Efectivamente, el tema del fallecimiento es muy profundo y muy potente y es esperable que la persona tenga tristeza, pero el tener tristeza no es lo mismo que angustiarse. O sea, la tristeza va a seguir, pero el momento de angustia es un momento, ¿ya? Lo importante ahí es tener la información adecuada. Yo inmediatamente me acerqué, y es muy buena esa pregunta, saber qué pasa si la persona nos cuenta respecto a alguien que no ha sido identificado, o si ha sido identificado y, por ejemplo, no han podido ir a retirar a la persona, ya no ha ido el servicio médico legal, etcétera. Tengo que tener esa información para entregarle a esa persona porque esa es su necesidad también, ¿ya? Y la otra necesidad es escucharla, y tenemos que escuchar lo que nos quiere contar de este familiar, ¿cierto? Eh, y después dar, ¿cierto? El tema de la escucha, ventilación emocional, el ejercicio de respiración y luego ordenar su prioridad y necesidad de respuesta. Si vemos que esto continúa y ya está sobrepasando y el PAP no está respondiendo, eso es para derivar a psicoterapia. Tenemos que dejar ahí que la persona está presentando sintomatología de angustia, ¿cierto? Frente al fallecimiento de una persona, ¿cierto? Síntomas que podrían indicar un duelo en donde está sobrepasando su estrategia de afrontamiento y hay más bien incluso se podría configurar como un trastorno adaptativo. Entonces, ahí tenemos que derivar a un profesional. El PAP llega hasta ese momento. Gracias, Alejandra, por tu pregunta. Rachel. Hola, quería preguntar en ese caso, claro, hay que hacer una derivación a un psicólogo o profesionales, pero ¿cómo hacemos la derivación? Porque actualmente los sistemas de salud públicos están colapsados. Solamente conozco ahora como una red de psicólogos que se ha unido en alianza y dando psicoterapia de forma gratuita, pero para que reciban también a largo plazo, sabemos que todos los sistemas están como colapsados. Ayer estuve en voluntariado en CEFAM, en terreno, y el CEFAM no pudo recibir la atención derivada a psicólogo por el mismo colapso. Ya, a ver, hay personas encargadas de zona. Yo, por ejemplo, me comunico con Blanca Quirós. Esos casos son prioritarios. Por ende, el mismo sistema está viendo, por ejemplo, que ese SFAM no está con mayor demanda y se van regulando. También van a haber duplas de apoyo del ARSAM. Vienen duplas de La Serena, de Coquimbo, vienen duplas del sur de Chile a apoyar en esos casos. ¿Ya? Eso es importante también tener en cuenta. Por eso nos tenemos que informar por los canales formales y saber cuáles son las prestaciones. ¿Y qué pasa? Porque ahí yo te tomo tu pregunta, Richard, porque sí también me ha pasado de que no todos son del sistema público, por ende no están inscritos en el sistema público. Ahí yo creo que es muy buena esa red que tú hablas. Yo también tengo varias redes de psicólogos que están ofreciendo terapia, pero ahí yo sí he sido muy cuidadoso en averiguar la fuente de esa red, porque hay mucha gente que está ofreciendo psicoterapia online, todo, no tiene la formación adecuada, no es un centro que esté acreditado, consolidado,
y ahí podemos incluso generar un daño. Entonces, yo lo que recomiendo es averiguar cuál es el centro, por ejemplo, Sabia Salud, el Sistémica, ¿cierto? Que son centros que uno los conoce acá. Hay otros centros en Santiago que también han ofrecido su servicio. Yo me comuniqué con ellos, los busqué en internet, vi el registro del sistema de salud. Sí, existen, los profesionales están inscritos, tienen las competencias y se realiza la derivación a ellos. Y ellos ofrecieron sesiones gratis, ¿cierto? Online y presencial. Entonces, también es buena idea en las redes particulares, pero con eso, con esa gestión anterior, ¿ya? Saber quiénes son, si realmente son personas que tienen la preparación adecuada y que pueden llevar un proceso psicoterapéutico. Eso, Muchas gracias. de nada. Eso son, me pasé 6 minutos. Yo quiero agradecer nuevamente a todos, a todas. Son más de 100 personas conectadas, así que agradecer nuevamente. Gracias, Bárbara, por el espacio. Gracias, Paola. Eh, gracias y espero que le haya servido. Muchas gracias a ti, Daniel, y muchas gracias a todos los asistentes. Sin duda, quedamos todos con una importante herramienta y capacitación para tratar de apoyar a nuestros cercanos y a lo mejor no tan cercanos, personas con las que nos vayamos encontrando en el camino. Así que muchas gracias, Daniel, muchas gracias a la carrera de psicología, a Paola también, y gracias a todos los asistentes. Que tengan una muy buena tarde. Muy buenas Efectivamente, tardes. y ahí vamos a estar en contacto enviándoles el material, porque nos interesa poder seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias. Chao, gracias a todos y todas.